Grabando raíces 491, Gregory Pereira, tronco 1. 3, 2. En los programas de investigación desarrollados en Mesoamérica, los Andes, la cuenca del Amazonas, el arco del Caribe y el Ártico, que los investigadores de ARCAM y los estudiantes de doctorado estudian las civilizaciones que poblaron el continente americano antes de la llegada de los europeos. ARCAM encuentra su unidad en torno a preguntas comunes que, a través de restos materiales, buscan apreciar varias facetas de las sociedades antiguas en las Américas. Sistemas de asentamiento y adaptación a entornos, formas de organización social y política, sistemas tecnoeconómicos, visiones de prácticas mundiales y rituales de las sociedades estudiadas. La investigación se basa en programas interdisciplinarios desarrollados en estrecha colaboración con instituciones de los países anfitriones responsables del patrimonio arqueológico y la investigación, así como con muchos socios científicos internacionales. La unidad de investigación y capacitación UMR 8096, Arqueología de las Américas, está bajo la supervisión del Centro Nacional de Investigación Científica y en la Universidad de París I, Panthéon-Sorbonne. Insertar cortina de introducción. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos en Raíces. Soy Bertrand Loja, profesor de Humanidades en la Universidad de Monterrey. Están escuchando Radio de 90.5 de frecuencia modulada en Monterrey, Nuevo León, y para el mundo en www.udem.edu.mx. Pues este programa también es pues un programa multimedia. Estamos presentes en redes sociales, en particular en Facebook como Raíces UDEM. También contamos con una cuenta de Instagram, Raíces-UDEM, y en nuestra página raícesudem.blogspot.mx, donde cada semana les proponemos las entrevistas de nuestros quehaceres antropológicos en México. Y bueno, en esta ocasión, como lo pudieron escuchar en la introducción, vamos a hablar de la presencia francesa en términos de misiones arqueológicas. Y pues para hablar de este tema, vamos a dar la bienvenida a Gregory Pereira. Gregory pues es doctorado en prehistoria en antropología por la Universidad de París I. Y bueno, se ha desempeñado en particular en la evolución de las sociedades prehispánicas de Michoacán y del Bajío entre 600 y 1200 después de Cristo, en prácticas mortuorias en Mesoamérica durante el clásico y posclásico, en arqueotanatología, en tafonomía y paleoantropología. Y bueno, ha desarrollado varios proyectos científicos aquí en México en particular y ha participado en diferentes proyectos, obviamente. Pues de los más importantes en este sentido es el proyecto Michoacán-Zacapú, entre el 93 y el 98, el proyecto Bajío Guanajuato entre el 98 y 2001, se encargó también del proyecto Barajas en Guanajuato entre 2002 y 2009, participó en el proyecto ahí, del proyecto Balancú en Campeche, y también pues estuvo ahí excavando en el proyecto Pirámide de la Luna, en su momento dirigido por Satoru Sugiyama, en mancuerno con Leonardo López Luján. Lo vimos también, Gregory estuvo en el proyecto Río Bec, en el proyecto Templo Mayor también estuvo colaborando ahí con Leonardo López Luján, nuestro buen amigo. Y bueno, pues es toda una experiencia que tiene Gregory en territorio nacional, en territorio mexicano. Entonces, buenas tardes, Gregory, bienvenido a este programa. Buenas tardes, Bertrand. Encantados de tenerte en este programa porque tenemos también un rato de rastrearte, de buscarte para poder ahí hablar de los quehaceres franceses o franco-mexicanos, o franco-guatemaltecos o en otras partes ahí del continente americano. Nosotros obviamente nos vamos a enfocar en la parte mexicana, pero me gustaría en primera instancia que nos expliques un poquito la historia de la presencia francesa en términos de misiones arqueológicas, tanto quizás de parte ahí del CNRS en el cual colaboras, pero quizás también del CEMCA. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, pues para empezar, muchas gracias por la invitación y con mucho gusto acepté. Respecto a la investigación en el marco del CNRS y de lo que era el CEMCA, lo que es todavía el CEMCA, se empezaron a desarrollar fuertemente desde los años 60,
a raíz de la fundación de lo que será entonces la misión arqueológica y etnológica francesa en México, bajo la dirección de Guy Stressarpeon, entonces, y desde esta época, digamos que esta institución ha sido apoyada por el CNRS y ha enviado a investigadores del CNRS y que han trabajado en distintas partes de Mesoamérica y de Centroamérica. Bueno, Guy Stressarpeon se ha enfocado más que todo, como bien se sabe, a la zona que es conocida como la Huasteca, pero también investigadores como Claude Bodez han trabajado en Costa Rica, luego con Pierre Beclin en Tonina. Bueno, no voy a hacer la lista completa de todas estas investigaciones que son bastante numerosas y que esperamos que en un futuro próximo tengamos en el sitio web del SEMCA, que es la institución que es una clave esencial para nosotros, para la colaboración franco-mexicana. En este sitio estamos implementando un mapa interactivo donde vamos a presentar muy resumidos los distintos proyectos, que son como unos 30, 40 que se han dado en todo este espacio. La otra pregunta que podemos hacer acerca de pues, la presencia justamente del Laboratorio de Arqueología de las Américas es, en la actualidad, ¿cuáles son los proyectos que se están llevando a cabo en territorio mexicano? Bueno, en la actualidad hay, tradicionalmente, digamos que las investigaciones de nuestro laboratorio se han enfocado en dos áreas distintas. Por un lado, el área maya y por otro lado, lo que correspondería al occidente y centro norte de México. En cuanto a la zona maya, ha reiniciado desde hace un par de años un proyecto en Riobec, que es una segunda etapa, esta vez dirigido por Eva Lemonnier, entonces sobre el sitio emblemático de Riobec. Y en la parte centro-norte y Michoacán, que es otra área importante de investigación, hay 3 proyectos vigentes. Un proyecto dirigido por Brigitte Fougère en la zona del río Lerma, digamos que la parte del valle del río Lerma que corresponde a la zona de Acámbaro, y donde ella ha desarrollado un proyecto sobre un afluente del río Lerma que se llama el Tigre, y en el cual ha estudiado la cuestión de la transición entre el preclásico y el clásico, y en particular la incidencia de Teotihuacán en esta región. El segundo proyecto es el que está dirigido por mi colega Véronique Darras, que está más bien en la parte oeste del río Lerma, entre Guanajuato y Michoacán. Y en esta zona ella se ha interesado en los patrones de asentamiento en la planicie aluvial, que es una zona que ha sido muy poco estudiada en el Bajío. Los sitios estudiados han sido más bien los que están sobre los cerros, y ella ha descubierto que hay una muy importante ocupación, en particular del periodo clásico, en esta llanura aluvial. Y por otro lado hay, bueno, el proyecto que estoy dirigiendo desde 2010 en la región de Zacapu, que es el proyecto Huacusecha, que se desempeña, digamos que en el marco de un proyecto anterior, que es el proyecto Michoacán, y que estudió distintos aspectos sobre la historia, los antecedentes de la formación del Estado Tarasco de forma general. Bueno, pues vamos a tratar de adentrarnos un poquito a esta, pues, esta cultura, esta tradición ahí, y tenemos a nuestro compañero Miguel Apuente que
pues nos va proporcionando la lectura ahí de un fragmento que presenta ahí el proyecto Yaguacusecha en la página del Laboratorio de Arqueología de las Américas. Entonces escuchamos a Miguel y de ahí van a surgir una serie de preguntas para ti, Gregory. Escuchamos. Insertar lectura 2. Gracias, Miguel. Gregory, una de las cosas, obviamente, cuando contemplamos un proyecto arqueológico, que sin importar la nacionalidad, es ver un poquito sus lineamientos, sus objetivos. En este caso, ¿cuáles serían ahí los principales lineamientos del proyecto Wakusecha? Bueno, para empezar hay que explicar tal vez el significado de la palabra Wakusecha, porque no corresponde al nombre de un sitio arqueológico, como suele ser el caso en arqueología. Más bien, esta palabra es una palabra que aparece en la relación de Michoacán, una fuente del siglo XVI, que narra la historia del linaje que fue el fundador del imperio purépecha, ¿no? Se sabe que a la llegada de los españoles, la región está unificada en una entidad política centralizada, cuya capital es Tzintzuntzan, en la cuenca de Pátzcuaro, y se sabe que el linaje, digamos, del rey de aquel entonces se autodenomina Wakusecha, significa las águilas, ¿no? Es un grupo que se autodefine como chichimeca, entonces procedente del norte de México, y la fuente nos indica que este grupo Wakusecha se asienta, o sea, inicia su historia oficial, digamos, en la región de Zacapu, un par de siglos antes de la expansión que conoce, ¿no? Entonces, el proyecto Wakusecha tiene como objetivo entender cuáles fueron los cambios que generó la instalación de estos nuevos grupos en la región de Zacapu y luego su desplazamiento hacia la cuenca de Pátzcuaro. Ese es un punto importante, pero el objetivo es rastrear en el tiempo, o sea, es más bien entender qué está pasando en esta época del posclásico y en qué medida este periodo marca un cambio con lo que pasa antes, ¿no? Entonces, desde el epiclásico y posclásico temprano. Esta es, digamos, sería el objetivo general del proyecto. Ok, ahora, bueno, en lo que lleva el proyecto desde el 2010 han llegado a varias conclusiones, supongo, aunque, bueno, sabemos que en ciencia todo se puede cuestionar en cualquier momento con un nuevo descubrimiento, pero, bueno, entre varias cosas, obviamente hay esta parte pues, de los entierros, del tratamiento mortuorio, que nos da mucha información sobre pues, la representación que esas poblaciones pueden tener de la muerte, pero también de ellas mismas en términos pues, de quiénes eran, de dónde, cómo se pueden reflejar esa procedencia o esos movimientos de población. En ese sentido, tú que eres también especialista en bioarqueología, ¿cuál han sido ahí los descubrimientos que han hecho acerca de los tratamientos mortuarios que podían haber destacado a través de esos 10 años ahí de excavaciones en Wakusecha? Bueno, primero hay que indicar que esta dimensión de los tratamientos mortuorios es muy importante y dentro del proyecto y se vincula también con toda una serie de estudios relacionados con la bioarqueología, que va desde los análisis osteológicos de antropología física, de paleopatología, de osteometría, de distintos aspectos que voy a comentar un poco más adelante, pero nada más es importante también mencionar que es un aspecto del proyecto Wakusecha y que las investigaciones en este proyecto se enfocan en muchos otros aspectos como el patrón de asentamiento, la arquitectura,
la economía de subsistencia, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, pero volviendo al tema de tu pregunta, efectivamente es un punto clave en la medida en que lo que plantean las fuentes etnohistóricas es un proceso de reacomodos demográficos que se dan desde el final del epiclásico hasta, digamos, el siglo XIII-XIV, y evidentemente para valorar el, qué representan estos reacomodos en términos poblacionales, es importante tomar en cuenta los patrones mortuorios y los aspectos relacionados con las poblaciones, la biología de las poblaciones antiguas. En el proyecto hemos podido explorar dos contextos que nos permiten comparar lo que tenemos en los periodos antiguos y en los periodos que corresponden, digamos, a lo que nos cuentan las fuentes etnohistóricas. Para el posclásico, entonces para el periodo tarasco, digamos, tenemos un conjunto de entierros que han sido explorados en el sitio de Malpaís Prieto, que es un asentamiento urbano muy importante de la región, que se ubica en lo que conocemos ahí como el Malpaís de Zacapu. Y este conjunto muestra las prácticas, da una imagen de las prácticas funerarias características de este periodo y que se distinguen por cementerios donde los entierros son realizados o bien en fosas o bien en grandes urnas funerarias, y son lugares donde se ha vuelto a enterrar sucesivamente, lo que implicó una remoción permanente, digamos, de los contextos, y entonces son sitios que son bastante complicados de excavar, pero que nos han aportado muchos indicios sobre cómo manejaban sus difuntos los habitantes de este sitio. Y por otro lado, hemos tenido la suerte de poder excavar un conjunto de cámaras funerarias que corresponden al periodo epiclásico, entonces un periodo más antiguo, y que nos muestra un patrón totalmente diferente en la medida en que en esta época los entierros se realizan en cámaras funerarias o en cistas que son construidas y que son muy, muy parecidas a las que se han descubierto en sitios como Tingambato, hacia el sur, más hacia el sur, y que son contextos que eran cámaras utilizadas a menudo para enterrar diferentes personas y que solían ser enterrados de forma secuencial, ¿no? Entonces, hay una evolución, claramente hay dos prácticas. Ahora lo que nos interesa es saber qué tan diferentes eran estas poblaciones, y para eso estamos iniciando un programa de análisis de paleogenética con la Universidad de Adelaide en Australia, y también trabajando la cuestión de la movilidad de las poblaciones a través de los isótopos de estroncio, en colaboración con Douglas Price. Y bueno, son trabajos en curso, pero por ahora también tenemos una información muy valiosa obtenida por el estudio de los marcadores de actividad que son objeto de un estudio de Isaac Barrientos, antropólogo físico adscrito al CEMCA actualmente, que nos da una imagen también de cómo vivía esta población, cuáles eran sus patologías y cómo las actividades que llevaban se marcaban en el esqueleto y nos permiten entender un poco su entorno. Y finalmente quiero mencionar el trabajo de un otro antropólogo físico que se llama Selim Natayi, que acaba de titularse al final del año pasado de doctorado en la Universidad de Bordeaux, y que ha hecho todo un estudio muy novedoso sobre
las modificaciones craneanas intencionales, que es una práctica mesoamericana bastante conocida, pero en este caso él ha aplicado métodos de imágenes por tomografía y imágenes en 3 dimensiones, y ha desarrollado un protocolo de análisis muy sofisticado para tratar de reconstituir los procesos de modificación y entender cuáles podían ser los instrumentos utilizados para estas modificaciones. Y este aspecto es muy importante porque se sabe que la modificación craneal se hacía en la muy tierna infancia y que entonces era una tradición que se transmitía por las madres, y cada región tenía, bueno, muchas regiones tenían como prácticas diferentes, ¿no? Entonces es un marcador biocultural de identidad muy, muy importante. Bueno, pues es un aspecto de toda esta información y solamente hablamos ahí de lo que es aspectos ahí de bioarqueología, no hablamos de asentamiento de población, no hablamos de la configuración del paisaje ni de arquitectura, entonces podrán imaginar la cantidad de información que queda ahí pendiente ahí de hablar con Gregory. Gregory, me gustaría eventualmente entonces también a raíz un poquito de los diferentes asentamientos de población que pudieron ahí rastrear, que nos expliques en qué medida podemos detectar ciertos movimientos o no de poblaciones. Hay presencias extranjeras, como fue el caso, por ejemplo, en el clásico en Teotihuacán, o en otros momentos también más tardíos, hay de diferentes culturas que pueden coincidir en un mismo sitio. ¿Tenemos algo parecido ahí por la región del Malpaís, ahí por Huacusecha, o no? Bueno, es una pregunta difícil. Difícil, ¿por qué? Porque a pesar de que hemos trabajado muchos, así incluimos los trabajos anteriores, sí ha habido muchos trabajos en la zona de Zacapu. Y de hecho yo creo que es una de las zonas mejor conocidas de la región. Sin embargo, si comparamos, porque hiciste la comparación con Teotihuacán, pues ahí no jugamos en la misma, Categoría. en el mismo ámbito, porque Teotihuacán tiene más de 100 años de estar casi constantemente estudiado y evidentemente pues hay mucho más datos. Claro. Sin embargo, sí podemos apreciar estos movimientos de población de distintas maneras, en particular a través del patrón de asentamiento. En la región donde estamos estudiando va desde la orilla, digamos, del valle del río Lerma hacia el norte, hacia la vertiente de la meseta Tarasca. Entonces es un área de 1,000 kilómetros donde se han ubicado más de 400 asentamientos prehispánicos, y lo que nos demuestra la evolución del patrón de asentamiento es que tenemos un asentamiento antiguo en la zona lacustre que está hacia el sur, digamos hasta el 500 más o menos. A partir de esta época se aprecia una expansión demográfica que entonces la ocupación sedentaria se expande hacia el norte en particular, y se sabe que más allá del Lerma hay asentamientos en un área bastante extendida, ¿no? en Guanajuato. Lo que sí se puede apreciar es que a partir, digamos, del 1200, un abandono bastante casi generalizado de las zonas que están hacia el norte, y una agrupación de población en las zonas sureñas, alrededor, en la cuenca de Zacapu, y en particular en un espacio que es el Malpaís de Zacapu, donde aparecen sitios con miles de estructuras habitacionales, de pirámides, que indica que hay un agrupamiento de población inédito y que es muy probable que este agrupamiento de poblaciones sea el resultado de un flujo migratorio. No hay suficientes asentamientos
en esta zona para explicar una demografía natural que permita explicar, digamos, el auge que se observa, ¿no? Entonces, definitivamente hay un proceso migratorio. La dificultad es rastrearlo y definirlo de forma muy clara, porque por ahora digamos que lo que no tenemos la impresión por lo que observamos, obviamente todo esto está sujeto a nuevos descubrimientos, pero no observamos que estos movimientos hayan sido de muy gran amplitud, en el sentido de que no salieron de un área a 1000 kilómetros para llegar Para venir aquí, en ¿no? 2 generaciones, sino que más probablemente este proceso se hizo de generación en generación y entonces las poblaciones se han ido adaptando, modificando conforme se han desplazado. Bueno, nos queda un poquito más claro también este aspecto. Nos quedan unos ahí cuantos segundos antes de ir a la pausa musical y comercial, Gregory. Brevemente, ¿nos puedes explicar entonces de qué manera el proyecto Mesobovil se integra también a esos estudios? Bueno, el proyecto Mesomóvil, digamos, es un proyecto que dirigido por Veronique Darras y yo, y que tenía como objetivo, o sea, se desarrolla en el mismo espacio que los proyectos Huacuse Chay Tres Mezquites. Y en esta zona la idea era de estudiar más a fondo esta cuestión de la movilidad, digo más que de la migración, porque la movilidad es un término más genérico que permite estudiar tanto la movilidad de las personas como la movilidad de los bienes, ¿no? De los sistemas de intercambio. Entonces, este proyecto que ha durado 3 años, de 2015 a 2018, fue financiado por el ANR, que es como CONACYT en Francia, y ha permitido sobre todo a conseguir fondos para realizar análisis que no habíamos podido realizar hasta la fecha y conseguir datos también como el LIDAR, que son, bueno, digamos, costosos de obtener y gracias a este fondo se han podido conseguir. Bueno, pues justamente vamos a seguir hablando un poquito de lo que permitió ahí lograr este Mesomóvil en términos de imagen LIDAR. Vamos por lo pronto a escuchar ahí un conjunto de músicos de Michoacán, ya que pues estamos hablando de Michoacán. Vamos a escuchar, liderado por Miguel Sosa e Isidro Soto, esta canción Al pie del volcán. Luego, corte institucional y regresamos obviamente en Raíces ahí por Radio DEM 90.5. Insertar corte musical 1. Insertar corte institucional. Grabando Raíces 491. Gregory Pereira. Tronco 2. 3. 2. Estamos de regreso aquí en Raíces por Radio del 90.5 de frecuencia modulada. Estamos ahí acompañados el día de hoy por el arqueólogo francés Gregory Pereira, hablando de las actividades arqueológicas que tiene el Laboratorio de las Américas y el SEMCA en México en particular, ya que tanto el Laboratorio de las Américas como el SEMCA tienen actividades también en otras partes de Centroamérica y también de todo el continente americano, porque también un proyecto arqueológico, por ejemplo, está en Alaska, o pues en tierras andinas también. Entonces, antes de este corte, Gregory nos estaba comentando pues la razón de cierta manera del proyecto Mesomóvil y pues de cierta manera lo que permitió lograr en términos de imagen LIDAR. Pues ya saben que es una
tecnología que cada vez más se está utilizando, por más costosa que sea, se está utilizando cada vez más en proyectos arqueológicos aquí en México. Vamos a escuchar a Miguel Lapuente, justamente, que nos va a dar una definición, una aplicación del LIDAR aquí en Mesoamérica, en particular el caso de México y Guatemala. Escuchamos. Gracias a Miguel. Bueno, Gregory, ya lo que acabamos de escuchar, de hecho, también lo sacamos ahí de una de las publicaciones que tenemos en la página del Laboratorio de Arqueología de las Américas. Sin embargo, me gustaría que nos explicaras en qué medida el LIDAR, justamente que hablamos, del cual mencionamos brevemente, hay unas palabras antes del corte, se ha convertido justamente esta herramienta casi clave ahora para diferentes proyectos a nivel general, pero para ustedes en particular en el laboratorio, porque se aplicó pues en diferentes proyectos, ¿verdad? Sí, digamos que es una herramienta sumamente poderosa para la arqueología y los sitios arqueológicos que se ubican en zonas boscosas. Y bien saben que en México y en América Central, muchos de los asentamientos, las famosas ciudades perdidas en la jungla, etcétera, son sitios arqueológicos que están en entornos naturales, boscosos, que tienen una ventaja y un inconveniente. Vamos a empezar por el inconveniente. El inconveniente es que justamente cuando uno camina en el bosque ve muchas plantas, árboles, a lo mejor animales, pero es muy difícil observar vestigios arqueológicos en la superficie. A duras penas se identifican pirámides, algunas estructuras, y esto digamos que es el punto negativo, entre comillas, de esta arqueología. El punto positivo es que estos entornos naturales, esta selva que ha crecido después del abandono de los sitios, ha preservado un extraordinario patrimonio. ¿Y por qué es extraordinario? No solo porque están las pirámides, las casas, etcétera, sino que han fosilizado un paisaje. Y un paisaje donde se logra detectar no solo los vestigios monumentales que ya comentamos, pero también todas las modificaciones que los humanos han hecho del terreno, del paisaje, como para condicionarlo. Y es realmente uno de los aportes más importantes del LIDAR, porque justamente el LIDAR, al permitir obtener una imagen, un modelo digital de elevación del suelo, eliminando, digamos, la cobertura vegetal, es como si hubiéramos rasurado el bosque sin haberlo hecho, ¿no? Entonces es ecológico en cierta forma porque no afecta el medio ambiente, no tenemos que talar todos los árboles para entender lo que tenemos ahí. Y aparte da una imagen como muy completa porque digamos que en un vuelo se considera que es costoso, pero en realidad en un vuelo de un día el radar hace el trabajo que harían decenas de arqueólogos durante decenas de años. Para obtener la misma cosa se necesitaría desmontar y hacer todo este trabajo de levantamiento topográfico que es muy tardado. Entonces, en realidad no es tan caro si uno lo ve de esta perspectiva. Y ofrece la posibilidad de estudiar un montón de aspectos diferentes. Es un documento que da para muchos tipos de estudios. Es lo que te iba a preguntar. De hecho, bueno, de cierta manera, gracias al LIDAR se modifica un poquito la cadena operatoria o la metodología de trabajo de los arqueólogos. Sabemos que a nivel mexicano, aparte, pues lo que es el INEGI, que es el equivalente pues, en Francia, que se llama INSEE, que establece toda una serie de estadísticas
para pues fomentar ciertas políticas. El INEGI en México estableció pues un mapa en baja resolución a toda una serie de mapas así en LIDAR que están disponibles, como el caso que pudo explotar Takeshi Nomata ahí en Aguada Fénix, allá en la frontera entre México y Guatemala. Pero en este sentido, ustedes cuando trabajan con LIDAR, eso, ¿qué medida va a afectar ahí luego su trabajo como arqueólogo? Porque implica, obviamente, me imagino, pues el tratamiento de la imagen, de cómo leer la imagen, pero también andar luego haciendo trabajo, recorridos de superficie, en fin, ¿cómo modifica ahí los comportamientos o la metodología de trabajo? Bueno, lo modifica bastante en el sentido de que, como lo mencionaste, esto es un primer acercamiento a un sitio que se puede realizar sin haber pisado el sitio y que permite ubicar muchos elementos, anomalías topográficas que uno puede interpretar como antrópicas o naturales y a partir de esto planear un recorrido de superficie guiado a partir de estos indicios observados en el LIDAR. Entonces, es una ganancia de tiempo en el sentido de que podemos programar un recorrido y tener en un mapa que se puede cargar en un GPS la ubicación de las cosas y ir directamente, casi con tu teléfono celular, en el lugar donde están los elementos que quieres revisar. Y evidentemente esto es al revés de lo que se solía hacer. Había una parte de exploración que en cierta medida era más emocionante porque uno iba descubriendo las cosas, las veía por primera vez. Con el LIDAR no hay este encanto, ¿no? Porque sabemos lo que va a haber. Sin embargo, se gana mucho tiempo, evidentemente, pero también es muy importante la parte de campo porque la interpretación de los vestigios es a veces difícil, hay confusiones posibles con formas naturales, hay también, hemos notado que en la imagen del LIDAR, por muy precisa que sea, no logramos detectar algunos elementos, ya sea porque son demasiado pequeños, porque están cubiertos por piedras que corresponden a derrumbes, porque han sido un poco removidas. Y sobre todo, el LIDAR no permite fechar, y ese es un aspecto fundamental. Nos da en un mismo mapa todos los vestigios que ha habido desde el preclásico hasta la época moderna. Entonces, para poder interpretar correctamente los datos, uno necesita poder observarlos en campo y fechar. Sí, de hecho, pues de todas las cosas que hemos visto en noticias, así a nivel internacional, como el caso de Aguada Fénix, que quedó ahí vislumbrado, y antes otros casos también que fueron mencionados por parte de los medios masivos, pues no ven el hecho que el LIDAR no va a resolver todo, sino más bien es una herramienta más complementaria a fines de cuentas del trabajo del arqueólogo en el campo, porque a fines de cuentas el trabajo se hace en el campo. Gregory, ¿nos puedes decir en este sentido qué les ha aportado el LIDAR en el caso ahí de nuestra comprensión del asentamiento eventualmente de población, en el caso ahí de Michoacán y de los lugares que han estudiado? Bueno, como comentaba, la información que tenemos en el LIDAR permite desarrollar líneas de investigación muy variadas. Una de ellas es sobre el patrón de asentamiento, la detección de sitios y en esto la zona de Zacapu es muy interesante porque como hay una serie de grandes asentamientos construidos sobre coladas volcánicas que no han sido ocupadas después del abandono de estos sitios, entonces tenemos una excelente visibilidad en el LIDAR, se puede ver casi la ciudad. Solo falta trazar las casas y las calles y de hecho eso ha sido un trabajo muy importante que ha realizado Marion Forest para los asentamientos del postclásico, ¿no? Entonces hay
desde una perspectiva donde estás limitado por los límites de tu capacidad de recorrer un área, ahí lo puedes expandir a un área mucho más grande a partir de la experiencia generada en campo, ¿no? Que permite interpretar mejor. Entonces, este es un aspecto que permite estudiar los asentamientos y teniendo un vaivén entre los datos de LIDAR y los datos de campo, también poco a poco logramos distinguir cómo se presenta un asentamiento del periodo clásico o epiclásico versus un asentamiento más tardío. Y también nos ha permitido, por ejemplo, localizar un asentamiento colonial del siglo XVI que está ahora en curso de estudios por Karine Lefebvre, que es profesora en la UNAM de Morelia y especialista de la época del contacto. Entonces aquí tenemos, en el LIDAR apareció, se había detectado por parte de un compañero este sitio, pero el LIDAR permitió interpretarlo y ver que es un sitio colonial de los primeros tiempos después de la conquista, ¿no? Y esos son pocos los sitios de este tipo que no han sido cubiertos por la ocupación moderna. Otro aspecto también muy importante es el entendimiento del entorno. Y estos datos del LIDAR han sido de gran utilidad para un compañero arqueólogo que también se acaba de titular, Antoine d'Horizon, que ha realizado su doctorado sobre las técnicas, los recursos agrícolas, las técnicas agrícolas prehispánicas y evidentemente la posibilidad de detectar a través del LIDAR un gran número de restos de terrazas le ha dado la posibilidad de tener un entendimiento más amplio de las diferentes técnicas y entonces lograr hacer como una tipología de los sistemas de terraza y de aprovechamiento que va cambiando de los periodos más tempranos hasta el posclásico. Entonces esto también es algo que se hubiera podido hacer sin el LIDAR, pero no de forma mucho más limitada, evidentemente. Claro. Finalmente, otro aspecto que no es meramente de arqueología, pero que en nuestra zona es muy importante, es que estos datos de LIDAR también han podido ser aprovechados por los vulcanólogos, los colegas vulcanólogos que trabajan en la zona de Zacapu también, son investigadores como Klaus Siebe y Nancy Reyes, que trabajan desde hace varios años en la zona sobre las erupciones volcánicas, la formación de los diferentes volcanes que se conocen en la cuenca de Zacapu, y la imagen del LIDAR ha sido de gran utilidad para ellos como para determinar las características de estas erupciones, saber si fueron de qué tipo fueron, cuánto tiempo duraron, y en particular gracias a su trabajo sabemos ahora que varias de las coladas sobre las cuales encontramos sitios no fueron siempre ahí, sino que algunas surgieron, 4 de ellas surgieron entre el formativo temprano y el inicio del posclásico, lo que nos da la dimensión de un paisaje que fue cambiando a través del tiempo, no fue estático como siempre solemos pensarlo. Qué interesante esta parte también, ver la interdisciplinariedad ahí que funciona también muy bien gracias a esta tecnología que es de origen militar, aparte hay que recordarlo, Claro. pero que tienes aplicaciones civiles bastante interesantes. Oye, hablando ahora, Gregory, pues como hacemos un poquito de perspectiva ahí, de leer el futuro quizás, o de imaginar lo que es el futuro. Sabemos que la arqueología a nivel global ha sido duramente pegada por la crisis sanitaria, la crisis económica que se está observando, pero ¿en qué sentido ahí les va ahí pegando estas dos crisis ustedes ahí con sus proyectos del Laboratorio de Arqueología de las Américas? Bueno, digamos que para ver en el futuro
No sé si soy muy bueno, soy bueno para ver hacia el pasado, pero evidentemente, bueno, hay mucha preocupación por parte de toda la comunidad sobre pues, qué va a pasar en los próximos años. Esperemos que se puedan mantener algunos proyectos. Sé que en México hay muchos problemas con el financiamiento de la arqueología y espero también que se vaya, o sea, que se vaya a poder evitar catástrofes, porque evidentemente el patrimonio de México es de los más valiosos y uno de los atractivos importantes de este país. Pero digamos que viendo las cosas a más corto plazo, es evidente que ha impactado el cierre de las fronteras, las limitaciones de movimiento y en particular, pues este año casi sí, todos los proyectos han sido cancelados. Entonces, y no sabemos todavía si va a ser posible hacer algún trabajo de campo o de laboratorio, digamos, porque para nosotros en particular, como todos los materiales arqueológicos están conservados en el SEMCA, en la Ciudad de México, en las instalaciones del SEMCA, pues necesitamos poder acceder a estas colecciones para poder estudiarlas y eso tampoco por ahora ha sido posible. Entonces, pues la inseguridad es grande y hay que intentar seguir optimista y planear cosas a futuro, no sabemos, pero pues por ahora es bastante difícil hacerlo. Oye, y una última pregunta para despedirnos. Gregory, si nos puedes comentar quizás de publicaciones recientes que podemos consultar en la página ahí del laboratorio que podemos ahí ver y leer. Bueno, en publicaciones recientes, bueno, son principalmente artículos. Ha habido hace unos meses un artículo en Science que ha salido justamente sobre este tema del LIDAR y en particular de la aplicación del LIDAR en la región del Petén, guatemalteco, en la cual está uno de los proyectos del laboratorio, el proyecto Nashtun. Y entonces salió este artículo, bueno, que ha sido bastante difundido sobre lo que ha implicado estos nuevos datos para tener una idea de las poblaciones mayas antiguas. Ahora hay muchos proyectos en curso de publicación, pero una de las cosas que se pueden consultar y que es un elemento que el laboratorio ha promovido es una revista relativamente nueva que se llama Americae, que está promovida y que está coordinada por Veronique Darras y que es una revista que propone publicaciones en línea en diferentes temas de arqueología, tanto de Mesoamérica, pero también de América del Sur y más allá. La idea siendo que puede abarcar todo el continente y que permita la publicación tanto de artículos de, digamos, muy acabados, digamos, pero también de investigaciones a veces más puntuales que permitan que puedan tener una difusión relativamente rápida por ser directamente difundida en Internet. Entonces, el vínculo a la revista Americae está indicada en el sitio del laboratorio. Yo creo que seguramente tú la tienes Sí, también sí, sí, y sí. sería interesante para que la gente pueda consultar. Evidentemente los artículos que hay allá no son exclusivamente de nosotros, más bien de gente que trabaja en distintas partes, pero es un medio que tratamos de difundir para que también pues, los colegas piensen en este formato como para difundir sus resultados.
Claro, recordamos que pues el Laboratorio de Arqueología de las Américas tiene una cuenta Twitter también, tiene la página que es www.arcam con ch, .cnrs.fr, ahí pues está el menú, de hecho, en diferentes idiomas. Pues nos queda por agradecerte, Gregory, esta participación en Raíces. Muchísimas gracias. De nada, muchas gracias a ti. Y pues obviamente estaremos al pendiente de diferentes proyectos que tiene el Laboratorio de Arqueología de las Américas en el futuro. Todavía no terminamos ahí de dar la vuelta a todo, entonces estaremos al tanto de esto. Por lo pronto, nosotros vamos a hacer una segunda pausa musical. Tenemos nuevamente ahí pues una canción purépecha, más bien, que es perdón, ahí mi purépecha está horrible, pero Chipicúa Urrapita, ahí interpretada por un conjunto liderado por Francisco Salmerón Equiwa. Regresamos luego con nuestra agenda de eventos.